Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Olivera y sirvo en el Tecnológico de Monterrey como decano asociado de educación continua de la Escuela de Negocios. Los saludo deseando que ustedes, su familia, todos se encuentren muy bien y agradeciéndoles que se hayan conectado esta tarde con nosotros. La idea de esta serie de webinars que estamos teniendo es poner un poco en contexto la experiencia, conocimiento que tenemos y compartirla con toda la comunidad en estos tiempos. Quiero agradecer antes de presentar a nuestro invitado, al doctor Edgar Castillo, quien nos ha estado acompañando en esta serie de webinars y que adicionalmente nos ha ayudado a coordinar esta iniciativa que ha sido bastante exitosa y que yo creo que vamos a comenzar a darle continuidad también en las próximas semanas, ¿no? Y sin más, quiero presentarles al doctor Elías Ramírez, quien es doctor en Administración del Tecnológico de Monterrey, maestro en Economía por el Colegio de México y un grado en Comunicaciones e Ingeniería Electrónica en la Escuela Militar de Ingenieros. Realizó una estancia postdoctoral en el Massachusetts Institute of Technology y trabajó como Chief Risk Officer durante 11 años en una Safón y de igual manera ha trabajado en Investabank, Interacciones y Sunguard. Ha sido presidente del Comité Nacional de Gestión de Riesgos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas por 2 ocasiones, además de que cuenta con un doctorado honoris causa por la Universidad de Carisma y el World Humanistic University. Actualmente, profesor a nivel licenciatura, maestría y diplomados y talleres en temas financieros. Y Elías, agradezco mucho que nos acompañes y encantados de escuchar tu presentación. Bienvenido y gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, entonces, ¿qué más? Adelante, si quieres comenzamos. Eso, listo. Muy bien, gracias. Vale, hecho. Bueno, espero no tener ningún detalle en la presentación. Nada más necesitaría un poquito de audio. Si ya ven mi presentación. No, todavía no vemos su presentación. Es que no la he compartido, será por eso. Entonces, necesito compartirla muy rápido. Mientras vamos platicando de este tema, les voy comentando cuál es el propósito de, de, de esta presentación que me siento muy honrado de que me hayan invitado. Les voy comentando. Miren, yo creo que todos en este momento pues estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo con esto del coronavirus, pero la primera cosa que vale la pena comentarse es que esto pues no es nuevo. Ya han habido más crisis, ya han habido más pandemias y pues lo que estamos viviendo en este momento pues no es la primera vez, no es algo novedoso. Realmente todos hemos estado viendo diferentes circunstancias que han pasado en diferentes épocas. Platicamos de la gripe aviar, platicamos de la porcina, de la influenza. Una confirmación rápida. Ya se ve en mi presentación, ¿verdad? Sí, doctor, ya. Perfecto. Entonces, pues esto no es novedoso. Es algo que ha sucedido varias veces. Y una de las cosas que mencionaba alguien es, a ver, si no es la primera vez que hemos pasado, ¿por qué estamos como conclusión que la gente no aprende a menos de que sea uno mismo? Y ahora que ya nos está pasando prácticamente a todos, pues yo la primera pregunta que voy a hacer es, ¿a poco vamos a dejar de estar nuestras empresas sin nuestro plan de continuidad de negocio? ¿A poco vamos a dejar de tener esta cosa tan maravillosa que son los planes de recuperación del desastre, que de alguna u otra manera es un ejercicio muy valioso para que una empresa que haga esto de forma constante pueda garantizar tener la fuerza para soportar cualquier nivel de crisis? Todo eso que nosotros llevábamos en la escuela, en el MBA, cosas tan interesantes como, oye, ¿ya viste las fuerzas de Porter? Yo creo que ahora ya nos vamos a poner a hacer un poco la
situaciones con los clientes o las situaciones con los proveedores. Me cuenta un conceptito muy sencillo que además de que Disculpe, doctor Elías, se corta un poquito su fue audio. extraído del medio se está cortando Sí, doctor, lo un escuchamos muy cortado. poquito. Estamos teniendo problemas técnicos, pero si nos dan un minutito más, lo vamos a checar. No nos tardamos. Muchas gracias. Aquí estoy al pendiente. Una disculpa por los inconvenientes. Sigo estando al pendiente y espero que el doctor Elías se pueda conectar en cualquier minuto. Doctor, gracias por poderse volver a conectar. Ahorita le voy a dar acceso para que pueda activar su micrófono. Listo, ya puede activar su micrófono. Sí, conéctate con el celular para la voz. A ver, ya me escucho mejor otra vez. Sí, listo, ya. Adelante. Sí, mucho mejor. Ok, gracias. Yo creo que todos estamos viviendo esa cuestión de la tecnología y yo creo que aquí en el fraccionamiento de repente es la hora que todo el mundo está chateando, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver mi pantalla? Sí, súper bien. Bien, entonces, pues lo único que estaba platicando es, estamos viviendo una época donde prácticamente ya no vamos a regresar a lo anterior. Ahora las empresas van a cuidar mucho más sus recursos y van a tener mucho más en cuenta una palabra que ya se volvió una terminología muy común que se llama resiliencia, que no es otra cosa que tener las fortalezas para recuperarse de una crisis, fundamentalmente un término utilizado más en el área de la biología, ¿no? Si gustan, para irme muy rápido con la presentación, en general, ¿qué buscamos? Un Business Continuity Plan, pues hay que ver para qué sirve, cuál es su importancia, cuál es la diferencia con un Disaster Recovery Plan, un plan de recuperación de desastre, cuáles son sus elementos exitosos, qué hace que un Business Continuity Plan se vuelva exitoso, por qué hay que tener compromiso de la dirección. Había una pregunta que vi ahí, que cuáles son los elementos para poder implementar. Yo comenzaré diciendo, hay que tener compromiso, conocimiento de las necesidades de la gente, pero más que otra cosa, para que esto funcione, hay que convencer a la gente para que les quede bien claro de que esto es por el beneficio de la propia empresa. ¿Por qué falla el Business Continuity Plan? Y un poquito de manejo de crisis en tiempos de coronavirus. Me puse a revisar documentación y encontré cosas muy interesantes sobre el coronavirus y el manejo de crisis que espero compartir.
En términos de riesgo, para no olvidar, riesgo fundamentalmente significa que estamos enfrentándonos a un peligro. Desde la palabra riesgo que viene del italiano, risco, que además proviene del latín resecare, alude a un peligro, alude a una posibilidad de tener pérdidas debido a que se materialice un hecho, un evento. Entonces, un poco de riesgo. Me encanta la definición de la circular única de bancos, lo debo de reconocer. Soy muy banquero y me gusta mucho la cosa de los bancos, pero creo que la definición de la circular única de bancos es bastante, bastante completa. Riesgos son cambios en ¿qué? En los rendimientos, en el valor de los activos y los pasivos, en la misma estabilidad de los mismos, en la solvencia, liquidez, en la estrategia y en el cumplimiento de objetivos. Aquí quiero resaltar dos temas. Tuve un comité el día de ayer de riesgos en el cual pues no dejé de hacerle una pregunta al director de riesgos muy directa. Le dije, ¿y cómo vamos con la liquidez? Y él pues prácticamente me presentó los planes que le están dando a los clientes para posponer los pagos durante 4 meses, que las hipotecas. Para él estaba todo maravilloso. O sea, me dijo, no, pues ya tenemos los planes, ya sociedad hipotecaria ya también nos está aguantando, la comisión bancaria no nos está pidiendo reservas, que constituyamos las reservas por los atrasos de los clientes. Entonces, para él todo estaba bonito, pero pues teníamos un pequeño problema. Cuando le pregunté, ¿y la liquidez? ¿Cuánto tiempo soportamos esta crisis? Si se llegara a posponer un mes más, ¿tenemos el dinero suficiente para pagar nuestros costos fijos, nuestros costos variables? Y la verdad es que parecía como que estábamos hablando en 2 idiomas, porque la parte importante para mí era, ¿realmente tenemos dinero para seguir funcionando? Y la respuesta que él me daba es, no, ya implementamos todos los programas. Es importante para el manejo de crisis, pero también en el manejo de crisis, una de las cosas más importantes, y además lo mencionó ahorita el doctor Castillo, es precisamente el manejo de la liquidez, que fue lo que realmente quebró a las empresas en el 2008. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Y la otra es, si tengo los medios, tengo los activos para soportar en el largo plazo. Ahora, en riesgos, pues todo el mundo que ya ha tenido estas conversaciones muy exitosas que han dado mis compañeros, pues en riesgos, la primera etapa es identificar, medirlo desde qué punto de vista, medirlo en términos de probabilidad y medirlo en términos de impacto. Analizar precisamente si este riesgo vale la pena o no, y tomado en cuenta eso, vemos si el riesgo lo toleramos, si lo transferimos, por ejemplo, a través de un seguro, si lo mitigamos a través de diferentes controles preventivos o correctivos. Y la otra es, si es un riesgo demasiado alto con una probabilidad alta, pues se toma la decisión de evitarlo. La siguiente etapa, pues monitorearlo a través de los famosos Key Risk Indicator, Key Performance Indicator. Y la última, personas que tengan mucho interés. No me voy a detener mucho en todo esto ya ustedes lo conocen. Vámonos directo a la carnita. Espero que se escuche bien. A ver, cuando hablamos de continuidad de negocio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la recuperación y reanudación de todo el negocio. No solamente es la parte tecnológica. A mí me sorprende mucho que luego cuando hablamos de Business Continuity Plan, la gente que más entiende todo este concepto es precisamente la gente de tecnología. Y eso me parece completamente correcto, porque hay muchísimas cosas en tecnología, hay normas, está precisamente el COSO, está toda la parte del SOX, donde habla precisamente de tener esa parte de la tecnología blindada con un Business Continuity Plan para que no se detenga el proceso. Pero
en la parte del Business Continuity Plan no debemos de olvidar que estamos hablando del negocio, de que continúe el negocio. Entonces, hay que planificar, hay que ver los objetivos del negocio y tal vez la parte más importante es tener en cuenta una cosa que mencionó el Emergency Management Forum, que de cada 100 compañías que atraviesan por un desastre, solamente el 6% sobrevive en el largo plazo. Entonces, estamos hablando que un 43% de las empresas ya no continúan si no hicieron una preparación anterior para ese desastre. Y un 51% quizá por una mala planeación, quizá por no haberlo hecho de manera correcta, pero a la larga empieza cualquier otro problema los puede dañar. Entonces, solamente el 6% de las empresas que no contaron con un plan de continuidad de negocio sobreviven a largo plazo. Eso significa que hay que planear y hay que tomar decisiones correctas. La diferencia entre un DRP y un BCP, pues quizá la manera más fácil es, este slide lo copié directamente de Ernst & Young, pero el DRP realiza planes de prevención y recuperación ante escenarios con mayor impacto y probabilidad de ocurrencia. El DRP fundamentalmente se basa en los sistemas de información y dentro de los DRP son importantísimos los tiempos de pérdida y recuperación de la información. Entonces, cuando hablamos de un DRP, de lo que estamos hablando es la recuperación de un desastre, un impacto inmediato de alto nivel que dañe totalmente mis operaciones y lo que estoy buscando cuidar es fundamentalmente los sistemas de información. Cuando hay un BCP, que déjenme decirles una cosa, el DRP está dentro del BCP. Eso es algo que vale la pena considerarse. Entonces, el DRP es un subconjunto del BCP, pero mucho más álgido, mucho más dañino. Entonces, el BCP, fundamentalmente, hay que enfocarse a la recuperación de procesos y el objetivo es mantener la actividad de la empresa. Entonces, una de las cosas que no debe de olvidarse es una cosa que se llama el Business Impact Analysis. Como Business Impact Analysis, estamos hablando que tenemos que evaluar cómo nos podría dañar cualquier tipo de contingencia a las diferentes áreas de nuestro negocio y cuánto podríamos llegar a perder. Por dar un ejemplo, si yo no puedo en este momento dispersar los recursos a través de mi tesorería para pagarle a mis diferentes proveedores, ¿cuánto me va a costar el no poder en este momento pagarles porque tengo una contingencia? Eso pues tiene un costo, hay que evaluarlo y eso es algo que hay que analizar en el Business Impact Analysis. Ahora, ¿cuáles son los elementos clave de un Business Continuity Plan? El primero y el más inmediato, hay que hacer un Business Impact Analysis. Esto significa, tengo que tener bien claro cuánto me puede dañar cualquier tipo de contingencia. Déjenme poner, por ejemplo, dar un ejemplo muy sencillo. Vale la pena decir, yo además de ser financiero, también tengo una especialidad en psicología, aunque no me la crean. Y en estos términos de psicología, para dar un ejemplo, tengo un vecino que también es psicólogo y resulta que el pobre vecino, con todo el respeto que me merece mi vecino, pero con todo esto, pues simplemente dejó de tener clientes. Los clientes que decidieron seguir teniendo contacto con él, pues fueron a través de redes sociales, a través del Zoom o a través de otros portales. Entonces, prácticamente le dañó en un 70% los clientes. Pero el tiempo que tuvo para tomar esta decisión de cómo voy a atender a mis clientes, pues perdió alrededor de un mes completo hasta que empezó a utilizar este tipo de herramientas. Pero un mes no tuvo clientes porque pues nadie se acercaba a su consultorio. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es, si pasa una crisis, ¿qué es lo que me va a dañar? ¿En qué en específico? Y hasta cuánto podría ser el impacto, ya sea a través de los clientes, ya sea a través de los proveedores, ya sea a través de regulaciones nuevas, ya sea a través simplemente de tener la movilidad, por ejemplo, de los demás clientes.
La segunda, pues tengo que evaluar los riesgos y estos son muy específicos. Tengo que hacer ese proceso que les mostré, identificar, medir, analizar, determinar si tolero, si mitigo, si transfiero o si evito el riesgo. Definitivamente hay que monitorear si ese riesgo se está manifestando. La tercera etapa, cuando hablo de administración de riesgos, pues hablo de prácticamente todo eso, de qué es el entendimiento desde el riesgo hasta generar los indicadores de si el riesgo existe. Y por último, una cosa que siempre falla en los Business Continuity Plan, y no es porque lo diga yo, lo he experimentado además, no es nada más una palabra que les pueda decir. Cuando yo como director de riesgos me tocaba implementar y echar a andar todos estos Business Continuity Plan, la verdad es que nadie me hacía caso. Entonces, los últimos años de mi vida como director de riesgos tuve que ponerme muy estricto, tuve que pedir apoyo directamente al consejo, tuve que pedir apoyo a la dirección general y fue cuando los lográbamos echar a andar, porque en un inicio prácticamente parecía como un juego, nadie lo tomaba en cuenta hasta que empecé a involucrar a las áreas, hasta que empezamos a ver que realmente existía un tipo de contingencia y entonces ya le echaron ganas. Y yo creo que esas instituciones donde en algún momento estuve y se hicieron los Business Continuity Plan, si se siguieron probando, espero que sigan éxitos. Por lo menos todavía los veo por ahí funcionando como bancos, ¿no? Pero bueno, entonces lo que estaba hablando del BIA, hay que hacer un análisis del impacto del negocio y una de las cosas que vale mucho la pena está en el último párrafo. Hay que ver dos temas, el tiempo de recuperación. O sea, ¿en cuánto tiempo estoy dispuesto a recuperar? Por darles una idea, necesito entender muy rápido si me voy a recuperar instantáneamente. Por ejemplo, se me va la luz, es una crisis, puedo tener una planta de energía eléctrica de emergencia, entonces quiero que entre inmediato, eso cuesta. Quiero que se atrase tantito, tiene un costo diferente. Y el otro, por ejemplo, es hasta qué punto quiero recuperar mi información. Por darles un ejemplo, no es lo mismo estar respaldando toda mi información cada 15 minutos, cada hora, a respaldar mi información todos los días al cierre. Cada uno de ellos tiene diferente costo y por lo tanto tiene diferente nivel de almacenaje y nivel de recursos que se tienen que tener. Entonces, debemos de tener muy claro cuando hacemos el BIA si quiero una recuperación rápida y también hasta qué nivel de recuperación lo quiero cuando me esté recuperando, si es gradual o es inmediato. Entonces, son el tipo de cosas. La otra, hay que analizar las amenazas, los impactos, hay que priorizar cada una de ellas. No todos los riesgos nos pueden matar. Déjenme decirles muy específicamente que en mi experiencia, los riesgos que más matan a las instituciones financieras tienen que ver con los temas de liquidez. Definitivamente hay otros riesgos que los pueden matar. Por dar un ejemplo, riesgos mercado en una institución financiera sí golpean, el tipo de cambio 25 es importante, pero el que sí mata a las instituciones se llama riesgo de liquidez. Y por eso es que se estableció el Basilea 3 y el Basilea 2.5, precisamente porque hay riesgos que realmente han matado a las organizaciones, a las instituciones. Y otro de los riesgos que más matan a las organizaciones es el riesgo operativo y mucho el riesgo reputacional. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo y ver qué riesgos son los que más nos pueden pegar. Entonces, además de priorizar, también tengo que tener un análisis de qué tan lejos estoy respecto a lo que quiero hacer en mi Business Continuity Plan, porque hay Business Continuity Plan que traen políticas, que traen procedimientos que no son los que actualmente hago. Por darles un simple ejemplo en alguno de los Business Continuity Plan. Oye, necesito probar en el Business Continuity Plan el uso de líneas contingentes. Ok, ¿por qué?
Porque si yo quiero mantener mi negocio, pues necesito ese dinero, esos recursos que vienen directamente de los bancos que me están dando líneas de crédito. Perfecto. Todo maravilloso, lo puse en el Business Continuity Plan y cuando lo pruebo, les digo a las personas, oye, ¿podrías ya mostrarme el directorio telefónico de los bancos a los cuales vas a pedirle las líneas, los nombres de los ejecutivos con los cuales ya tienes el contacto? Y cuando llegamos a eso, resulta que no tienen ni los nombres ni los contactos, no, realmente solamente tienen tal vez el contrato, pero no tienen al ejecutivo. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos probando un Business Continuity Plan, una situación de contingencia, un problema de falta de liquidez, pero ¿qué crees? No sé ni con quién hablar del banco, pues entonces tenemos un problema. Eso entra precisamente en toda esa parte de tener ya de antemano bien marcadito las políticas, los procesos, el diferente procedimiento para cuando tenga que echar a andar todo eso y que inclusive ya lo esté manejando desde antes, desde que yo ya tengo procesos súper establecidos para que cuando ya eche a andar el Business Continuity Plan ya no esté tan lejos de mis procesos actuales. Y para dar un ejemplo, cuando hablo de administración de riesgos, pues todo esto tiene que estar por escrito, debo de conocer cuáles son los pasos, debo de saber quién hace qué, debo de tener un directorio, debo de tener un plan de comunicación, quién informa, quién habla, quién se comunica con quién. Todo ese tipo de cosas ya se tienen que tener bien claras. Y definitivamente hay que estar constantemente haciendo auditorías, haciendo pruebas. Por dar un ejemplo, en la circular única de bancos se establece que el Business Continuity Plan se tiene que probar una vez al año, por dar un ejemplo, o si lo desean hasta con menos tiempo. Entonces hay que hacer pruebas, hay que hacer verificaciones, pero la parte más importante es, si no está involucrada la alta gerencia, estamos hablando palabras vacías. En esto tiene que estar involucrada la alta gerencia. Yo creo que después de lo que estamos viviendo ahora, yo creo que la alta gerencia va a estar muy de acuerdo en que todo este tipo de planes de continuidad de negocio hay que probarlos, porque nos estamos dando cuenta de que inclusive si no se tuvieran esos medios alternativos, en este momento muchas instituciones no seguirían funcionando. El único problema es que muchas instituciones perdieron mucho dinero en el tiempo que se tardaron en reactivarse. Entonces, nada más un poco de qué es una crisis. No los quiero llenar mucho de información respecto a este tema porque sí quiero dejar algún tiempo para preguntas, pero cuando es una crisis hablamos de un daño a las actividades normales de una empresa. En un Business Continuity Plan lo que estamos combatiendo es precisamente una crisis. Estamos buscando cualquier evento que puede dañar mis actividades, ya sea con mis clientes, con la comunidad, con los empleados, con los procesos, con los activos. Ahora, si me dicen ustedes ejemplos de crisis, pues yo creo que el ejemplo ahorita inmediato es una pandemia. ¿Una crisis es una pandemia? La respuesta es un sí. Pero déjenme decirles algo. Tuvimos la crisis en el 2011, hemos tenido otras crisis, no solamente financieras, sino ya tuvimos otras pandemias, pero parece como que no entendimos y ahora sí, de veras, esta crisis nos está doliendo. Esto simplemente va a cambiar muchas de las formas de trabajo de las empresas. Ahora sí estamos hablando en serio. Las empresas ahora sí se van a poner las pilas y la empresa que no se ponga las pilas no va a estar lista para las posibles crisis que ya vimos que no son Black Swan, ¿sí? Sino que no son cisnes negros, sino ocurren mucho más frecuente de lo que esperábamos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de crisis hay? Desde fallas tecnológicas, relación con stakeholders, por ejemplo, huelgas, despidos, o las fuerzas económicas del mercado que fallan, unos daños en la reputación, o los eventos naturales. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden ser crisis desde internas, externas, y podemos citar muchísimos ejemplos. Pero yo creo que la parte más importante cuando uno tenga una crisis implica, primero, tenemos que tratar de evitar
la ocurrencia de crisis. Déjenme ser un poco rudo con algunos ejemplos, pero por dar uno en específico. Imagínense ustedes que en su tesorería solamente tienen una persona que es el que tiene acceso a todas las cuentas, que es la persona que tiene los passwords, que tiene todos los tokens, y esta persona no fue a la empresa. Para no llevarlo tan extremo, simplemente se enfermó y resulta que esta empresa es el que tiene todo el conocimiento de aquí, de cuáles son las cuentas, cuál es el password. En ese momento estamos en una crisis porque tenemos la dependencia del hombre clave. ¿Qué pasa en las empresas cuando tenemos al hombre orquesta? Ejemplos muy específicos, el hombre que es experto en ventas, que además analiza el mercado, que además revisa que todo se está haciendo bien, el hombre que si un día se enferma o si un día ya no va a la empresa, simplemente la empresa no funciona. Entonces, pues hay que tener de alguna manera esa situación de los backups, esa situación donde alguien pueda hacer algo en el momento en que se presenta la crisis. Independientemente de eso, pues también debemos tener una preparación. Hay que saber cuándo está la crisis, hay que contenerla, resolverla y aprender de la misma. Voy a ir muy rápido en cada tema. Por ejemplo, ¿cómo evito la crisis? Pues tengo que hacer auditorías, tengo que ver que cualquier cosa puede dañar mi operación, tengo que identificar los riesgos que pueden estar a la vista. ¿Cuáles son las 4 áreas de crisis básicas? Dijimos desastres, fallas tecnológicas, fuerzas económicas del mercado o los mismos stakeholders. Entonces, cuando veamos esta situación, la primera cosa es, tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de crisis. Por lo tanto, el Business Continuity Plan tiene que tener muy claro para qué crisis son las que estamos preparados. Teníamos una discusión hace unos días y alguien me dijo, oye, pero es que los Business Continuity Plan no incluían las pandemias. Ok, no incluiste pandemias en tu Business Continuity Plan, pero el Business Continuity Plan para eso está hecho, para cualquier tipo de evento que pueda dañar la continuidad de tu negocio. Entonces, dicho de otra manera, pues debí de haber tenido un Business Continuity Plan que tuviera las cuestiones de las pandemias, ¿no? Entonces, ¿faltó? Sí. Ahora yo creo que ya no se nos va a olvidar nunca meter las pandemias. La 2, ¿hay que prepararnos? Sí. Esto significa que debemos de tener muy claro cuáles son los diferentes riesgos y los costos. Eso lo habíamos platicado a través de un Business Impact Analysis. Hay que desarrollar un plan, un Business Continuity Plan que monitoree, que tenga muy en cuenta todos los riesgos que se puedan presentar. Hay que tener un equipo muy específico para manejo de crisis. ¿A qué me quiero referir? Hay que saber quién y qué hace cada quien. Hay que saber quién es el que da los comunicados, hay que saber quién es el que revisa recursos humanos, hay que tener muy claro cómo vamos a manejar esta circunstancia de que no podemos entrar a las instalaciones. Todo ese tipo de cosas las tenemos que tener muy claras, muy específicas, y una persona que a veces se nos olvida, tiene que existir alguien que diga que ya se acabó la crisis. Y esa persona tiene que tener muy claro y tiene que evaluar los elementos debidos. Y por lo tanto hay que tener un plan de comunicación. El siguiente, pues hay que caracterizar el suceso, evaluar su magnitud y alcance y determinar con qué recursos cuento, ¿no? Entonces, si a mí, por ejemplo, me falta alguien para hacer mi Business Continuity Plan, eso no está mal. Se puede pedir apoyo, alguien que le ayude a analizar los riesgos, que le ayude a analizar sus debilidades, que le ayude a determinar cuáles son sus procesos claves, que le ayude a determinar cada una de las etapas que tiene que tener su proceso para manejar sentado de una crisis. Eso no está mal. Lo que está mal es no tenerlo, no sé si me explique. Y por supuesto que hay que autorreflexionar. Estoy preparado para una crisis, tengo salud financiera,
o estoy súper endeudado que si en dado caso se presenta una crisis, voy a tener que pagar un montón de dinero para obtener más dinero para pagar la deuda que todavía debo. Ese tipo de cosas las tiene uno que tener muy claro. Pero una de las cosas que siempre se nos olvida es, ok, podemos tomar todas las medidas necesarias, pero hay que tener presentes los valores. Una plática que tuve con alguien de recursos humanos hace muy poquito, me dijo, en nuestra organización, pase lo que pase, no vamos a despedir a nadie. Perfecto. Ese es tu valor. Tu valor es mi empresa, mi organización, voy a respetar a todos mis empleados. Podemos manejar algún esquema donde pueda haber una reducción del pago o simplemente les digo, denme chance, no les pago ahorita, pero denme chance para que me recupere y en cuanto nos recuperemos, otra vez les voy a pagar. Digo, es un tema fundamental, pero se vale negociar. Lo que no se vale es perder los valores de la organización. Entonces, eso es importante. Y cuando estamos hablando de la contención de la crisis, pues déjenme dar algunos malos ejemplos, ¿no? Y si me permiten, sin hablar de cosas gubernamentales, porque no quiero tocar ese tema, pero cuando se da un comunicado, se puede dar inmediato o se pueden tardar muchísimo. Tal vez algunos ejemplos por darles una idea. Sara tuvo una crisis muy fuerte de reputación cuando los empezaron a atacar diciendo que tenían empleados en Brasil que eran menores de edad y que los tenían en condiciones tipo esclavismo. Sara inmediatamente salió, dio los comunicados, inmediatamente presentó pruebas, es decir, fueron inmediatos en dar el comunicado. No se tardaron un mes, no se esperaron hasta que de plano ya hubiera muchísimos problemas o demandas. No, fue inmediato. El segundo, hay que generar confianza. Yo creo que siempre es bueno poner a la persona que tenga más cuidado, que no diga ningún tipo de amenaza, sino que dé confianza cuando está platicando de que hay una crisis. La otra, hay que respetar la vida y por lo tanto hay que evitar cualquier tipo de comentario que dañe pues, la integridad de las personas. Y además, esta persona que está hablando debe ser el primero que conozca lo que se está haciendo, las acciones que se van a tomar. Pero la otra más importante es hay que evitar mentir. Las mentiras pueden ser buenas, pueden ser positivas. El problema es que las mentiras a la larga terminan cayéndose. Y eso es muy malo. Si uno dice, es que nuestro daño en la empresa es de tantos millones, pero no vamos a tomar ninguna medida para despedir a la gente. Y a la siguiente semana, ¡pum!, necesito 25% de tu personal, necesito un recorte a tus gastos, ya no va a haber compras, ya no va a haber dispendios. Entonces me estabas diciendo que estábamos bien y ahorita me estás mostrando otra señal. ¿Por qué no desde el inicio dijiste se van a tener que tomar las medidas necesarias? No hay que mentir, hay que tener un canal oportuno, hay que darle información de manera apropiada, pero hay que informarle a todo el mundo, hacer comunicados en los tiempos. Si me permiten un ejemplo, un poco más de lo que está pasando actualmente en México, pero los comunicados que se están dando de forma diaria son una manera apropiada porque son a través de un solo canal. No es 20 personas, es una sola persona y es una sola persona a cualquier hora, a una hora muy específica, disculpen. Es muy diferente a que la dé el comunicado a cualquier hora, es muy diferente a que lo dé el comunicado hoy sí, en 3 días no. Estamos teniendo información que por lo menos, y déjenme decirles, no sé si sea correcta o incorrecta, no sé si falsa o cierta, pero por lo menos estamos teniendo ese concepto de que es información oportuna y con cierto nivel de profundidad sin utilizar lenguaje rebuscado. Eso es un manejo de una crisis. Además, hay que informar lo necesario, no más, no menos. Y la otra, hay que contener los rumores, pero los rumores se contienen con información.
Los rumores se contienen con verdad, no con mentiras. Entonces, cuando resuelva la crisis, pues hay que meter equipos, hay que hacer gente, hay que hacer comités, hay que hacer task forces, hay que hacer lo suficiente como para que la gente mantenga la calma. Por lo tanto, cuando hay una crisis, hay que actuar, hay que evitar culpar a otros, pero quizá la más importante de todas es que hay que gestionar las emociones. Es decir, si hay una crisis, dicen unos, cuenta hasta 10, ¿no? Perfecto. Después reflexione, después no pierda el control de sus emociones, elija las palabras y, si es necesario, deténgase cuando quiera decir algo y no deba de decirlo. En realidad hay que saber medir lo que tiene que decir a las otras personas. No se vale ser amarillista, pero tampoco se vale ser tibio. No se vale decir las cosas y los peores escenarios. Yo creo que algunos de riesgos tendemos a ser medios amarillistas o medios negativos. Yo sí me considero que en alguna época fui muy negativo y muy amarillista. Si seguimos haciendo esto, vamos a quebrar. No, no hay que decir eso. Simplemente hay que ir. Ya entendimos el problema, pero hay que tomar las medidas apropiadas. Y la otra es, hay que ponernos en los zapatos de las otras personas. No podemos en una crisis actuar sin pensar lo que los otros sentirían de nuestras medidas, porque también las otras personas merecen respeto y merecen muchísima comunicación de la manera apropiada. Entonces, un líder prioriza, actúa de acuerdo a las circunstancias, se enfrenta a la crisis, analiza opciones y resuelve los conflictos del mismo y del equipo. Entonces, y al final, pues hay que aprender de la crisis. Todavía nos falta un montón para aprender, por ejemplo, de esta crisis, pero hay que documentarlo y no volver a repetir. Si ustedes me permiten, yo aquí traigo algo para cerrar esta presentación. Nada más iba a decir, ¿por qué falla un Business Continuity Plan? Pues, ¿por qué creen que falla un Business Continuity Plan? Pues será porque ninguna de las etapas del Business Continuity Plan se tomó en serio. Cuando yo hice mi Business Impact Analysis, mi análisis de impacto, no determiné las pérdidas reales, no hice un ejercicio, se fue al aventón, no determiné qué tan probable era el evento y simplemente se presentó porque no hice un análisis completo del mismo. No lo tomé en serio, no hice pruebas, o sea, terminé mi plan, terminé mi Business Continuity Plan, todo mundo maravilloso, un mamotreto de 200 hojas, que la única persona que lo leyó fui yo. Pero me quedó un documento padrísimo que lo puedo llevar hasta como tesis para graduarme en algo, ¿no? Pues no, tiene que ser algo orientado a la acción. El Business Continuity Plan, después de eso hay que tener el empuje, la persuasión, la habilidad de vender eso a la alta dirección para hacerlos partícipes de que las crisis siempre suceden y yo tengo que tomar en cuenta las mejores crisis. Y digo, las experiencias de las mayores crisis, no mejores, las peores crisis, para después corregir y tomar medidas apropiadas. La otra, a mí me tocó mucho hacer Business Continuity Plan cuando estaba en los bancos y lo que hacíamos era un documento lo más breve, lo más conciso y lo más cumplo y no me importa lo que haya después. Después, obviamente, cuando empezaron las crisis y me llegaron a pasar diferentes experiencias, fui documentando, fui probando, fui llevando a cabo cada una de las pruebas y entonces ya fueron Business Continuity Plan aplicados. Pero antes de eso, muchísimas veces, nada más fue un documento para cumplir. Eso, pues no sirve para nada. Tener un Business Continuity Plan y que me lo digan no sirve para nada. Y no quiero revelar un poco más, pero ahorita estoy trabajando con una institución internacional haciéndoles una consultoría y veo su Business Continuity Plan y cuando lo veo, lo hizo el área de tecnología. Los de sistemas. O sea, el Business Continuity Plan lo hizo sistemas. Un gran esfuerzo, pero sin una visión de negocio. Entonces, ya tenemos un problema. No se involucró toda la gente
y no construyeron escenarios realistas. Entonces, vi su Business Continuity Plan, no viene nada de pandemia, no viene nada de situaciones de falta de liquidez, no viene el no poderle cobrar a su mayor cliente. Entonces fue un Business Continuity Plan con un toque rico de sistemas. Falla de servidor, falla de las redes de comunicación, pero nada de negocio. Entonces, por eso fallan los Business Continuity Plan, porque no son integrales, ¿no? Ahora, priorizar. Si me dicen, vamos a priorizar, esto que viene aquí, lo explico muy rápido, habla de un documento que hizo Ernst & Young hablando de los Business Continuity Plan en la época del COVID-19. Entonces, déjenme hacer un resumen inmediatamente rápido. Espero que sea una explicación que pueda ser sencilla, pero trae todos los elementos que ya habíamos visto. La primera, me gustó mucho que ante una situación de estas, la primera mención que hace Ernst & Young es prioricemos a la gente y su seguridad. Yo creo que esa parte es importante, hay que mantener los valores, cuidamos a la gente, no hacemos nada que pueda dañar al personal en su integridad y en sus valores. 2, hay que reformular la estrategia del negocio. Hay que revisar la liquidez de corto plazo, hay que ver qué riesgos financieros y operativos existen, hay que ver si tengo una buena relación en mi cadena de suministro. Déjenme nada más regresarme un poquito al punto anterior, nada más para mencionar la parte de los acuerdos de trabajo. Creo que ya cambió totalmente la visión. Creo que ahora sí vamos a poder decir, yo trabajo en mi casa, ya hago home office, ya tenemos muchísimas cosas de trabajo durante el día. Personalmente me considero otra de esas personas que entra a las 8 de la mañana a la computadora en una mesa y se acuesta a las 2 de la mañana y sigue trabajando en la noche. O sea, ahora resulta que trabajo más que cuando estoy en la oficina. Eso nos está pasando, ¿no? Pero digo, nos cambia un poco las cosas y ya nos estamos acostumbrando a un nuevo esquema de trabajo, ¿no? Nada más me regreso a reformular la estrategia. El tercero, comuníquese con los stakeholders. Si me dicen comuníquese con los stakeholders, pues tenemos que comunicarnos con todo el mundo. Tenemos que tener, en este momento, si tengo un problema de liquidez, ¿con quién tengo que hablar? Con mis acreedores. Si tengo un problema de materias primas, pues tengo que hablar con mis proveedores y manejar precisamente planes adecuados para recibir las diferentes materias primas que me van a llegar. Tengo que evaluar mi posición, tengo que evaluar diferentes circunstancias de la cadena de suministro, tengo que evaluar mi relación con el gobierno para también en dado momento pedir apoyo, que es el siguiente punto. Maximice los apoyos gubernamentales. En otros países, los apoyos gubernamentales representan un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto. Y hay que aprovechar eso, hay que aprovechar créditos, hay que aprovechar financiamientos de corto plazo, hay que aprovechar diferentes circunstancias de acuerdos de precios, subsidios, hay que aprovechar los apoyos que está dando el gobierno para colocarlo en diferentes mercados, hay que aprovechar el apoyo gubernamental que se está dando en otros países y yo espero que en México ese tipo de medidas se empiecen a fortalecer. Y por último, hay que desarrollar la resiliencia, porque la resiliencia como tema es un tema fundamental con la que inicié al principio de la plática. La resiliencia significa tengo que fortalecer en términos de personal, tengo que fortalecer mis políticas de contratación, tengo que fortalecer las condiciones de trabajo, tengo que fortalecer mis procesos, tengo que tener más controles.
Me platicaba hace rato una persona de sistemas, me decía claramente de que ahorita una de las mayores preocupaciones de las instituciones financieras tiene que ver con los accesos remotos, porque se tienen que seguir manteniendo los empleados en comunicación, pero muchos de ellos tienen que hacer operaciones a través de los VPNs o de los diferentes sistemas de acceso a la institución, pero eso también implica un reto mayor por la posibilidad de ser hackeados. Entonces, esos temas son fundamentales y yo, si en este momento tengo una circunstancia que se pueda presentar, vale la pena que haga diferentes pruebas de vulnerabilidad para que no me vuelva a pasar este tipo de cosas, y si necesito algún tipo de esquema tipo crisis, necesito fortalecer todo ese tipo de medidas. Yo creo que aquí la conversación, traigo más temas, pero sí me gustaría dar un tiempo como para hacer algunas respuestas a algunas preguntas. Adelante, no sé, Itzel. Sí, muchísimas gracias, doctor. La verdad es que aprendí muchísimo. En lo personal ya tomé nota de todo lo que tengo que hacer y cómo enfrentar una crisis y más que nada, pues ser resilientes ante todo esto que está pasando. Y aguas con las crisis personales, ¿no? También, también. Esas son las peores. Sí. Pues bueno, me gustaría pasar a algunas preguntas que aquí nos están haciendo los participantes. Empiezo Sí, con la gracias. primera. Debido a la crisis actual del coronavirus, ¿cómo se puede armar un plan de contingencia de mercado o créditos para el sector financiero? ¿Y qué componentes tendríamos que tener en cuenta para crear estos planes? Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Pues mira, era lo que platicaba de la experiencia que tengo ahorita de consejero de dos empresas, sociedades financieras de objeto múltiple. La verdad es que una de las cosas que hemos platicado en estos temas de coronavirus, tuve comité antier, y lo que estábamos hablando precisamente es, oye, ¿y cómo anda tu liquidez? ¿Qué tipo de negociaciones estás haciendo con tus diferentes clientes? ¿Te están pagando? ¿Estás aprovechando los beneficios gubernamentales? Pero una cosa es aprovechar los beneficios gubernamentales y otra es conocer al cliente, platicar con él, entender sus problemas de liquidez y en algunos casos, quizá los más importantes, hacerles un traje a la medida. Por el otro lado, pues también las organizaciones tienen deudas. Esto significa que yo tengo que posponer el pago de lo mismo. Platicaba en un evento del TEC de Monterrey con tesoreros que uno tiene que ver 4 medidas. Uno, tiene que aumentar la parte de los ingresos, aumentarlo. La segunda, tiene que aumentar la frecuencia de los ingresos, que es diferente a aumentar el tamaño o tener mayor la cantidad de dinero que reciben, permítanme usar mejor palabra, aumentar el dinero que recibe. La otra es aumentar la frecuencia con que se recibe. Y en el lado de los pasivos, pues tengo que posponer lo más posible el pago de los pasivos y por el otro lado tratar de reducir también el pago de los mismos. Entonces, eso por un lado, pues tengo yo que tener muy claro el tipo de clientes que se me está presentando, las cosas que están teniendo de dificultad y también pues desarrollar algunas medidas de cobranza que sean ad hoc a los clientes. En este momento es mejor que me paguen 10 pesos, aunque yo espere 50, a que no me paguen nada. Por lo menos tengo todavía la relación con el cliente y eso también me puede ayudar me puede favorecer de que en el futuro, cuando el cliente esté mejor, me va a pagar sin mucho resentimiento. Y la otra más importante, que el cliente me tenga en cuenta, porque probablemente no sea el único que le debe. Entonces, si me tiene a mí, si tenemos buena voluntad, puedo ser de los primeros a quienes puede pagarle, liquidarle, si hay una buena relación con el cliente. Muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta es, sabemos que liquidez es el rey, pero la liquidez de uno será la liquidez del otro, porque justamente debe salir a circular el recurso. Pero el retorno del dinero está lento dada la circunstancia. ¿Qué recomiendas al respecto? Pues
Yo creo que como tema, pues acaba de citar una máxima, pues sí, la liquidez, si a mí no me paga, pues va a ocasionar que el siguiente pues tampoco le pague y el siguiente no le pague. Yo creo que aquí, si ustedes me permiten, el gobierno, y déjenme, sin meterme a temas políticos, pero si la iniciativa privada empieza a tener problemas de liquidez, el que puede en este momento salvar toda la circunstancia, y normalmente se espera eso, es de la parte gubernamental, con apoyos, con de alguna manera medidas que favorezcan la liquidez. Pero si uno piensa de forma personal, oye, tengo problemas con mis clientes, no me están pagando, volvería a citarlo, tengo que platicar con ellos, tengo que empezar a ver por qué razón se están atrasando, tengo que tener una buena relación y pues de alguna manera invitarlos a pagarme lo que puedan en este momento. La otra es, tampoco podemos romper la liga. Si yo llego con un cliente y lo amenazo, lo más probable es que ese cliente no me conteste la llamada ahorita, pero en el futuro tampoco me la va a contestar por el resentimiento. Entonces, una de las máximas en este momento es que hay que tratar bien al cliente, hay que hablarle en buena onda, porque su liquidez o lo que logre parcialmente pagarme a mí, pues me va a ayudar con los otros. Pero si lo vemos de manera macro, pues definitivamente a nivel macro, los únicos que pueden ayudar en este momento son los bancos de desarrollo, el gobierno, que son los que podrían de alguna manera aliviar un poco una crisis como la que se está presentando. Muchas gracias. Nos da tiempo de hacer 2 preguntas más y Adelante. continúo. Sí. Este, nos preguntan, ¿es incorrecto realizar un plan de recuperación de desastres por parte del área de sistemas si no se involucra a todas las áreas? ¿Cuál es su opinión? Mira, déjame decirlo de otra manera. Alguien tiene que hacer el plan de recuperación de desastre. Entonces, si son los de sistemas, lo agradezco mucho a los de sistemas porque de esta organización que les platicaba lo hizo el área de sistemas porque es muy proactiva, pero se quedaría un poco corto. Yo creo que el esfuerzo está muy bien del área de sistemas, pero también hay que meter cosas de negocio. Entonces, yo creo que el área de sistemas, por el entendimiento que tiene, por toda esta cuestión de que saben perfectamente que si un sistema se cae la organización, yo creo que el área de sistemas o cualquier área que sea proactiva lo puede hacer. Pero mi visión es que un plan exclusivamente con pura cosa de sistema, pues nos dejaría un poco corto y no estaría cubriendo lo que se espera de un plan de recuperación de desastre y un business continuity plan. Tiene que ser mucho más amplio y ahí es donde digo que tiene que estar involucrada toda la organización. Gracias. Para concluir, aquí nos preguntan, cuando una crisis se vuelve algo permanente, como lo puede ser esta crisis del coronavirus, ¿un plan de continuidad de negocios sigue siendo útil o hay que se aplica? ¿Reingeniería de procesos o usted qué opina? Pues yo diría que, sin equivocarme, el 99% de los business continuity plan fallaron, ¿eh? Y la verdad es que es un poco triste. Yo creo que fallaron casi todos. No vieron el nivel de daño o a lo mejor nunca pensamos que esto fuera tan fuerte, ¿no? Yo creo que sí a veces hace un business continuity plan pensando mi mercado local, mi industria, pero esto es una pandemia, nos pegó a todos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer después de todo esto, inclusive ahorita que tenemos fresco el conocimiento, es que hay que hacer otra vez los planes de continuidad de negocio, hay que hacer los planes de recuperación en caso de desastre y hay que reformularlo bajo escenarios reales. Yo creo que si tienen un plan de continuidad de negocio y les funcionó, los felicito, pero como yo lo estoy citando, son muy pocos los que realmente tuvieron un plan de continuidad de negocio que les haya funcionado o les habrá funcionado al inicio, pero esto ha durado mucho más que lo que pudiera cualquier plan de continuidad de negocio haber cubierto. Entonces,
Al final vamos a tener que regresarnos al escritorio, a la computadora, a hacer lluvia de ideas, qué falló. Y yo creo que el mejor momento puede ser ahorita que lo tenemos súper fresco y coincido contigo. Hay que revisar el gap entre mi plan de continuidad de negocio contra los procesos que actualmente tengo. Seguramente hay que revisar otra vez los procesos, seguramente hay que volverlos mucho más estables, hay que analizar la parte de los controles. O sea, creo que si las áreas de riesgos o las áreas que quieran hacer esto van a tener un montón de trabajo y pues los felicito porque va a ser un trabajo muy, muy importante para la organización. Muchísimas gracias, doctor Elías. La verdad es que para mí es muy importante compartir todo esto con nuestros oyentes y pues bueno, antes de cerrar, me gustaría ponerles una pequeña encuesta. Si me pueden regalar un minutito, se los agradecería muchísimo. Y los quiero invitar a que estén al pendiente de nuestras redes sociales de Posgrados y Educación Continua. Ahí vamos a estar publicando nuestros siguientes webinars y pues muchas gracias a todos. Edgar, Alejandro, ¿gustan decir algo más? No, solo gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y excelente tarde. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos. Nos vemos los próximos miércoles. Estamos planeando que nuestra nueva serie de webinars sea los miércoles a las 5 de la tarde. Pero por favor, estén en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Para nosotros es un placer. El doctor Elías, de verdad, muchísimas gracias. Este es un esfuerzo del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues en esta época en donde las crisis, en cada crisis aprendemos algo nuevo, eso es un hecho, ¿no? Hace algunos años, cuando inició lo de Basilea, tú que eres banquero nos puedes orientar, ¿no? Basilea 1 únicamente hablaba de riesgo mercado, riesgo crédito. Basilea 2 por los 80s, 90s se incluyó riesgo operacional. Después vinieron los problemas de las torres gemelas, el financiamiento al terrorismo, la prevención del lavado de dinero. A continuación, en el 2008 tuvimos el tema de la liquidez y de los estructurados y los modelos, los instrumentos derivados y derivados crediticios. Y bueno, pues estoy seguro que una nueva versión de Basilea y de solvencia, pues, y de ISO 31000, pues estará, y bueno, todas las versiones de COSO y demás, COVID, pues estarán modificando SOX. claramente. Sí, SOX, claro. exactamente, ¿no? Todas esas tecnologías se estarán modificando porque, pues justo lo platicábamos antes de la sesión, ¿no? No nos creían los modelos de estrés y sucedieron, ¿no? Y ahora estos modelos en donde, pues la parte matemática que va incluyendo temas condicionales y distribuciones de probabilidad más extremas, pues ahora también nos van a tener que creer, ¿no? En la parte de riesgos, todo esto. Sí, no, y nada más un comentario. Antes de la pandemia hablábamos todavía de los cisnes negros, ¿no? Y ya aparecían unos famosos cisnes verdes, que son los del cambio climático. Yo no sé a estos cómo le van a llamar, pero creo que también vamos a tener que empezar a clasificar los cisnes coronavirus o no sé qué cosa, porque sí, estos son mucho más extremos, ¿no? Sí, es que es impresionante porque tenemos eventos de terremotos, de inundaciones, de tsunamis y demás. Y ahora algo que ni siquiera vemos, que son los virus que bueno, están por todos lados, ¿no? De acuerdo. Pues padrísimo, muchas gracias. De Muchísimas verdad, gracias muchas a gracias a todos. todos. Ujú. Cerramos con un Vale. pequeño video de educación continua y muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Chao. Gracias a todos. Bye. Si quieres, cierra tu presentación aquí.